Bienvenidos a la unidad de lo diverso. Hola amigos, mi nombre es Dalmiro Ochoa y esto es La Unidad de lo Diverso. Antes de iniciar, quiero agradecer a todas las personas que me escuchan, a los amigos que llaman, interactúan con sus puntos de vista enriquecedores. Pero, como dice bien mi blog, este espacio donde me permito compartir ideas, experiencias místicas, espirituales, humanas, históricas, todo con el propósito de fortalecer el crecimiento del ser interior mediante el conocimiento de diversas tendencias ideológicas e informaciones extraídas de la historia universal, sabiendo que no existen verdades absolutas y que en el proceso evolutivo de la conciencia cada uno posee su propia verdad. Es decir, expongo mi punto de vista con respecto a diferentes aspectos de los cuales me deleito en investigar de diferentes fuentes, otras veces en mi experiencia personal sumada con otras informaciones, finalmente reducirlas para que en unos pocos minutos un acontecimiento histórico que ha formado una forma de pensamiento llegue hasta sus oídos, con el propósito de fortalecer ese conocimiento que todos tenemos de un tema en mayor o en menor grado. Y aunque muchas veces lo enunciado choque con las estructuras mentales del oyente, mi intención final es producir en ustedes el deseo por no permitir que una información recibida de cualquier fuente sea considerada la verdad absoluta. En torno a un acontecimiento siempre hay múltiples interpretaciones. Eso está determinado por la apreciación y la intención interna del que observa o del que cuenta esos acontecimientos. Las guerras, por ejemplo, han sido contadas de manera oficial por los bandos ganadores. Bueno, si es que hay ganadores en la guerra. Pero siempre han existido otras formas de interpretar la versión oficial. Obviamente tendrá menos publicidad. Dentro de la naturaleza humana existe un deseo interno de controlar, de querer encasillar a los otros dentro de un solo contexto ideológico, para que sea más fácil dominar a las masas. Pero también es muy humano buscar caminos, otras formas, o por lo menos no estar de acuerdo con las imposiciones. Después del programa anterior, donde hablábamos de Arrio y su pensamiento, que no se ajustaba al pensamiento oficial de la información que se pregonaba desde los púlpitos, me puse a pensar que no sería justo con la historia universal no hablar de unos hombres y mujeres contra los que el régimen ideológico oficial de Europa, en la época medieval, logró enfilar todo su poder ideológico y bélico para acallarlos, incluso haciendo contra ellos una cruzada. Hoy quiero hacerle un tributo a los mártires de un pensamiento cristiano. Hoy quiero hablarles de los cátaros o albigenses. Las ideas atribuidas a un hombre que había nacido y crecido judío, con convicciones judías, que iba a la sinagoga los días de reposo, que cumplía los mandamientos, que había nacido en una nación oprimida por el yugo del invasor romano, que sentía la injusticia de ser dominados por gentes de otras latitudes, pero que a pesar de eso expresaba ideas de igualdad entre los hombres, de amar al prójimo, del respeto a todos. Ese era un pensamiento alejado de la posición oficial del Imperio Romano, máxime cuando el emperador romano era la personificación del dios. Incluso para esa misma época existía el culto al emperador, donde el pueblo debía agradecer por los grandes beneficios recibidos. Y la festividad terminaba con grandes banquetes para homenajear al Hijo de Dios, el emperador. 1000 años después de la muerte de Jesús, muchas formas de interpretar su pensamiento habían surgido, crecido y expandido por toda la vasta Europa.
existían diferentes formas de entender el cristianismo y de profesarlo, y quien no seguía la ortodoxia católica era considerado hereje. Hacia el año 1000, después de Cristo, la Iglesia dicta, impone las leyes, juzga a los hombres y decide si irán al paraíso o al infierno. No existían esos grandes grupos heréticos como lo serían posteriormente los cátaros, pero sí existían personajes eclesiásticos con seguidores que diferían sobre algunos aspectos del cristianismo, terminando estos normalmente con la pena de la excomunión. Tan solo a partir del año 1100, la Iglesia empezó a controlar de manera eficiente a sus feligreses, por lo que la herejía de los cátaros, siendo ya conocida, no ofrecía de momento peligro para Roma. En el siglo X, hasta bien entrado el siglo XIII, Europa, y en especial el sur de Francia, en el sur de Francia hubo un choque religioso-cultural e incluso se puso a prueba la estabilidad político-financiera. Esos dos irreconciliables contendientes de estos desequilibrios se llevaron a cargo entre la Iglesia y las herejías del momento. Sobre todo tuvo una especial relevancia la irrupción de los cátaros en la vida de Languedoc y Provenza, ahí en la parte más rica del sur de Francia, Occitania, el mediodía francés. Languedoc aspiraba a tener una independencia del resto de Francia, donde los cátaros tenían una clara influencia por la cantidad y la calidad de sus adeptos. Se cuenta que el catarismo vino del Mediterráneo, con todas esas influencias de la época de Bizancia, de la Tierra Santa. Con la llegada de unos monjes de la Mediterránea Oriental, llegaron a los pueblos tranquilos albigenses, los pueblos de Albi, que eran tierra de trovadores. Y el catarismo empezó a extenderse por toda la antigua Occitania, sur de Francia, pero también en el reino de Aragón, Navarra, Italia, Alemania y Flandes. Eso fue ya desde el siglo XI hasta principios del siglo XIV. Los cátaros consideraban a la Iglesia romana desorientada y perdida en su primitiva esencia, esa con que los primeros cristianos vivían su fe, con sencillez, pobreza, humanismo, que según los cátaros había perdido en gran manera, convirtiéndose en una religión prepotente, intransigente, cuyos fieles vivían en un continuo temor al castigo divino por cualquier falta, por cualquier desvío de sus actos. Cualquiera le podía reportar la condenación de sus almas. Estaban los cristianos obligados bajo pena de excomunión, obediencia ciega a los dogmas de la Iglesia, esos dogmas considerados inamovibles. Los cátaros, partiendo de una idea tan antigua y simple como la dualidad, basada en el concepto del bien y del mal, desarrollaron esa filosofía en contraposición con la Iglesia católica. En un principio, para la Iglesia, fueron consideradas tales divergencias un acto desviatorio de la fe cristiana. A todos cuantos no se ajustaban a su doctrina, y al final les dieron poca importancia inicialmente. No obstante, el catarismo se iba afianzando, adquiriendo fuerza, ya no solo en el pueblo llano, sino en las altas esferas de la sociedad. Para los jerarcas religiosos, los privilegios de la cristiandad estaban en peligro, y su status quo se tambaleaba peligrosamente, tanto en sus poderes religiosos como en el dominio político, puesto que el Languedoc era una provincia francesa mucho más avanzada en todos los sentidos, donde la orientación autonómica estaba muy desarrollada. Los cátaros, autoconocidos como los puros, los buenos cristianos, practicaban un cristianismo dualista y consideraban a la Iglesia de Roma como un descarrío o la Iglesia de los lobos,
Luego entonces, ellos eran la verdadera iglesia de Dios. Para el pensamiento cátaro existían dos creaciones: el bien, obra de Dios, y el mal, obra de la nada, del mundo visible. Esas dos creaciones estaban fusionadas en el hombre. El alma inmortal, que está encerrada en la prisión carnal que es el cuerpo, esa parte física que el diablo intenta dominar. Esta dualidad estaba siempre en constante lucha, hasta que la muerte, con la destrucción del cuerpo, ya liberaba del demonio definitivamente, y por ello los fieles nunca le temían a la muerte, aún bajo los más terribles sufrimientos. Una de las principales posturas de los cátaros consistió en la no aceptación del Antiguo Testamento. Sí admitían el Nuevo Testamento, sobre el cual realzaban las enseñanzas de Cristo, señalándolo como todo un ejemplo a seguir por la parte ética y moral humana, desprendidas de sus enseñanzas, dejando obsoletas las leyes dictadas por la Iglesia Católica. De hecho, Cristo no vino a la tierra a lavar el pecado original, sino para revelar a los hombres la vía de la liberación, que le permitirá a las almas desviadas por el principio del mal acceder al reino de Dios. Eso se consigue por el bautismo por el Espíritu, que es el único sacramento practicado, el único entregado por Jesús a sus apóstoles. Por eso también rezan únicamente el Padre Nuestro, rechazan la Eucaristía y la cruz, ya que consideran que es la expresión y símbolo de un suplicio supuesto. Todas las almas están llamadas a conocer algún día la liberación, la salvación eterna. Para ello, las almas deben estar puras, liberadas del mal, por medio del bautismo. Ahora, si no lo están, o no lo están lo suficiente, se reencarnarán en otro cuerpo. Los verdaderos pecados son aquellos que conciernen al alma, los que Jesús manifestó en el Sermón de la Montaña: asesinato, adulterio, robo, perjurio y blasfemia. No tenían una autoridad suprema como la ortodoxia, pero sí tenían obispos. El obispo era un perfecto entre los perfectos, ordenado por sus pares. Recibían el bautismo o consolamen, comprometiéndose a no caer jamás en el pecado. No podían ingerir alimentos de origen animal, excepto pescado, obligados a ayunar, absteniéndose de relaciones sexuales. Debían vivir en comunidad, tener un oficio, caminar siempre acompañados de otro perfecto. En la Edad Media, la mujer era considerada como un simple objeto de reproducción humana, sin ninguna clase de derecho, pudiendo incluso el marido matarla en casos de adulterio. Los cátaros consideraban que la mujer debía emanciparse, y aun considerando el amor carnal como un pecado, no era así al tratarse de una mujer creyente. El bautismo, indispensable para salvar el alma, que debía ser pura, no admitían la idea cristiana del juicio final ni del infierno eterno. Eran llamados los buenos hombres, los buenos cristianos. Los cátaros concebían la esencia del igualitarismo y el repudio hacia la jerarquía. Por tanto, rechazaban el fasto litúrgico, al igual que la existencia de los santos y desde luego de las indulgencias. Todo ello tan afín a la Iglesia Católica de esa época. Vivían entonces pobremente al estilo de los primeros cristianos, ayudando a todo aquel que lo necesitase. Se sustentaban por su trabajo manual, que se debía escoger de su preferencia y realizarlo con total perfección. Los únicos templos que se permitían era el mismo cuerpo, el cual debía ser purificado constantemente con ayunos y mortificaciones, porque ahí residía el Espíritu de Cristo. Pero tal vez la mayor falta de esos herejes era que se oponían al juramento de fidelidad entre vasallos y nobles. Y como eso iba en contravía con las necesidades sociales medievales impuestas por la Iglesia romana, he allí su más grave error. Ya el Papa Inocencio III, con el total apoyo del rey de Francia Felipe Augusto, empezaron a crear un frente común contra los cátaros.
ya como para el año de 1145, el Papa nombraba predicadores entre las órdenes mendicantes, entre franciscanos y dominicos, siendo los dominicos los más eficaces en contrarrestar la herejía cátara. Ellos se encaminaron a Francia y a España para combatir ideológicamente la desviación de la doctrina, esa herejía. Lo que pasa es que esa herejía estaba organizándose ya política e ideológicamente en muchas provincias, cambiando el estilo de vida. En el 1167, la iglesia cátara se organizó en obispados, pero las luchas ideológicas prosiguieron. Pero el 15 de febrero de 1208, una comisión de la iglesia romana fue atacada y asesinado un representante de la ortodoxia romana. Ese fue el pretexto para que las autoridades católicas organizaran una lucha armada en contra de los cátaros y sus protectores. Se organizó la cruzada contra los cátaros. Así, el ejército cruzado se puso por primera vez en marcha el día de San Juan del año 1209, bajando por el Roine al mando de Arnaud Almaric, un guerrero de gran crueldad contra el vizconde de Tencabel de Montpellier. Con el fin de crear un ambiente de terror hacia los cátaros, los cruzados empleaban la táctica de arrasar todo cuanto se encontraban a su paso. Con ello, conseguían el alimento para las tropas cruzadas en los mismos lugares de la lucha. Y sobre todo, hacerse con toda clase del botín, especialmente esos supuestos tesoros que los cátaros guardaban celosamente en sus castillos. Hay que tener en cuenta que sobre la misión de los nobles cruzados en la persecución de los herejes cátaros, con el propósito de erradicar la herejía cátara, se sobreponía el interés de los mercenarios, los cazadores de fortuna, cuya casi única preocupación consistía en diezmar las posesiones de los cátaros para su enriquecimiento personal, con la excusa de preservar la religión romana. En el año de 1244 cae el castillo cátaro de Montesgur, el último reducto de los cátaros, y en 1255 cae el castillo de Queribus, terminando de esa manera la persecución de los cátaros por la cruzada. Y se inicia la diáspora de los pocos que pudieron salvarse. Inocencio III también instituyó la Santa Inquisición como un instrumento jurídico a fin de poner término a la herejía cátara. Los buenos hombres, los buenos cristianos, fueron exterminados por la cruzada albigense y posteriormente con la Santa Inquisición. Parecería que hoy fuera solo un recuerdo innombrable, pero no es así. Existen muchísimos documentos escritos por los enemigos de los cátaros, donde dan a conocer las sumas teológicas anticátaras del siglo XIII, o las cartas invectivas del monje Eutimio en 1030. El tratado cátaro más antiguo se le denomina precisamente Tratado Anónimo, copiado íntegramente a fin de utilizarlo contra los cátaros. Pero también existen todos esos archivos inquisitoriales dirigidos por los dominicos y franciscanos en la explicación de la herejía cátara, cuyas recopilaciones son basados en los documentos judiciales de la Inquisición. Pero en nuestros días existen muchos movimientos que quieren reivindicar el pensamiento cátaro, como por ejemplo la Asociación para el Estudio de la Cultura Cátara en España. Ellos se dedican a estudiar, a recuperar y a promover los valores universales del catarismo. Existen también muchos sitios web con amplia información histórica. Bueno amigos, les invito a visitar y a conocer más de todos esos movimientos socio-religiosos que hacen parte del legado histórico de la humanidad. Hombres y mujeres llevados casi al exterminio por pretender pensar de una manera diferente la ordenada. Y el conocimiento nos hará libres. Hasta una próxima ocasión.
Gracias por escucharme. Si quieres, puedes seguirme en mi página de Facebook, YouTube, SoundCloud y en mi blog Yoga y Pensamiento Cósmico. Los enlaces estarán en la descripción. Decidan ser felices.